Ay, disculpen, fíjense que estoy aquí en la coordinación del tercer semestre para dar la clase virtual, pero miren que tuve que recorrerme toda la coordinación. Ay, gracias, para ver dónde me conectaba y pueden creer que había señal. Así que no hay problema. Entonces, ya, lo importante es que ya estamos conectados. Entonces, buenas tardes. Hoy vamos a terminar de ver el tema del matrimonio que lo empezamos a explicar desde la semana pasada. Entonces, para hoy tenemos a partir de la guía conceptual número 38 y siempre nos ubicamos, por favor, en el artículo 78 del Código Civil, porque ahí empieza el tema del matrimonio. Entonces, ubiquémonos siempre en el artículo 78 del Código Civil y vamos a empezar con nuestra exposición el día de hoy. Hoy están más tranquilos porque están así virtual, ¿verdad? No tuvieron que correr y todo. Yo sí, porque como les repito, hoy me toca el examen de retrasar, el segundo. Bueno, en la guía número 38 tenemos la continuación del tema del matrimonio y en nuestra primera columna ya tenemos los deberes y derechos que nacen del matrimonio. En la guía conceptual anterior que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Vimos que dentro de los requisitos solemnes está la celebración del matrimonio y también vimos, se recuerdan, que dentro de la ceremonia, la celebración del matrimonio, hay que dar lectura a ciertos artículos por mandato legal y por eso en nuestra legislación, y por eso hay que leerlos en la ceremonia, porque la ley nos manda que lo hagamos y deben de leerse el 78 y del 108 al 114, que lo vimos, al 112, perdón, al 112, un lapsus ahí, del 108 al 112 y el 78. Vale. Eso sí lo leímos, se recuerdan que hasta cada compañero fue leyendo artículo por artículo y fuimos explicando también cada uno de ellos. Además, también de la obligatoriedad de inscribir el matrimonio en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, según el artículo 70 y numeral literal B de la ley del RENAC. Bueno, ahora en la 38, como les digo, tenemos entonces los deberes y derechos que nacen del matrimonio, los deberes y derechos recíprocos de los cónyuges y los efectos del matrimonio. Cuando hablamos de los deberes y derechos que nacen del matrimonio, pues además de los que ya leímos que están regulados del artículo 108 al 115, pues hay otros en diferentes artículos, no precisamente hasta el 115. Por ejemplo, en el número 6 tenemos la filiación matrimonial, que está regulada en el artículo 199 y 200 del Código Civil. Pero leamos esa primera columna, por favor, esa primera columna en donde tenemos deberes y derechos que nacen del matrimonio. Entonces, en primer lugar, ya vimos que la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y que es un derecho más no una obligación. Luego tenemos que la representación conyugal es para ambos, según el artículo 109. Porque no olvidemos que el matrimonio se basa en la igualdad de derechos y deberes. El marido sí debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a administrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo, pongan atención, con sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y cuidar a sus hijos mientras ellos sean menores de edad, porque el ejercicio de la patria potestad finaliza precisamente cuando los hijos cumplen 18 años. Está la filiación matrimonial y está el ejercicio conjunto o separado o indistinto del ejercicio de la patria potestad, que corresponde también a ambos cónyuges. El tema de la patria potestad es un tema que también vamos a analizar en posteriores exposiciones.
La mujer debe contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar y la mujer también tiene derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos de su marido. También, pues, como ven, el derecho de alimentos que tiene la mujer y los hijos menores de edad, que está regulado en el artículo 288, pues se desprenden del numeral 5 y del numeral 7, ¿verdad? De esta columna. Luego tenemos deberes y derechos recíprocos de los cónyuges. Cuando decimos derechos y deberes recíprocos de los cónyuges, es que va en ambas vías, ¿verdad? Tanto para el cónyuge como para la cónyuge. Entonces, en primer lugar, pues está vivir juntos, la vida en común, ¿verdad? Que es uno de los fines del matrimonio. El ánimo de permanencia, procrear, alimentar y educar a sus hijos, el derecho a ser alimentado, alimentar a los hijos, corresponde a ambos, auxiliarse entre sí y que es uno de los fines del matrimonio, la fidelidad entre los cónyuges, según el artículo 155, numeral primero, porque en caso de haber infidelidad, pues es una causal que se puede invocar para solicitar el divorcio por causal determinada. Es decir, cuando uno de los cónyuges no está de acuerdo eh, eh, con dar su consentimiento para el divorcio. No olvidemos también que con el matrimonio pues se origina el parentesco por afinidad y con el divorcio finaliza, ¿verdad? Porque este de ahí nace. Hay efectos del matrimonio, hay efectos personales y hay efectos patrimoniales. Personales pues se originan entre ellos como cónyuges. Por eso hay derechos y obligaciones recíprocos como los que acabamos de leer y también hay derechos y obligaciones para el esposo o para la esposa. Por ejemplo, en la primera columna vimos que la mujer, por ejemplo, según el artículo 111, deberá contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar. Y, por ejemplo, el marido, según el artículo 110, el marido está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Entonces, hay para él y hay para ella, ¿no? Pero también hay, además de efectos personales, también hay efectos patrimoniales. Y entre los efectos patrimoniales, o sea, que afectan el patrimonio, ¿verdad? Ese conjunto de derechos, deberes, obligaciones y bienes que tienen una apreciación económica, o sea, tienen un valor monetario. Por eso, porque se refiere al patrimonio. Dentro del patrimonio no podemos incluir bienes, derechos y obligaciones que no tengan una estimación pecuniaria. Por eso ahí tenemos el menaje del hogar conyugal, pertenece exclusivamente a la mujer. El menaje está comprendido por todos los bienes que están al servicio de la familia dentro del hogar. Los cónyuges también tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del matrimonio. Que el régimen económico del matrimonio y las capitulaciones matrimoniales, básicamente, pero también lo vamos a leer, a ver en otra exposición, se refiere a la forma en que quedan los bienes que se adquieren dentro del matrimonio y antes del matrimonio a la hora de la disolución del mismo. Y ahí también, dentro del matrimonio, hay un efecto patrimonial que consiste en el derecho a la sucesión intestada cuando fallece uno de los cónyuges. Entonces, el cónyuge sobreviviente tiene derecho a la sucesión intestada del otro. La sucesión intestada es la que procede cuando muere una persona, en este caso un cónyuge, y no otorgó testamento, ¿verdad? Que también tiene relación con el régimen económico del matrimonio. Luego pasamos a la guía 39, ahí sí, ya vamos a ver las clases de matrimonio. En las clases de matrimonio, pues tenemos un matrimonio ordinario,
un matrimonio excepcional y hay matrimonios especiales. Esta clasificación de matrimonio ordinario, matrimonio excepcional y matrimonios especiales es del maestro Alfonso Brañas, que lo pueden consultar en su texto, ¿verdad? Y solo lo estoy recomendando, no lo estoy pidiendo. Entonces, un matrimonio ordinario se le llama así por la nacionalidad de los contrayentes. Y el Código Civil regula en su artículo 78, pues, el matrimonio, que ya vimos, ¿verdad? Pero cuando se trata, como se refiere básicamente a la nacionalidad, cuando se trata de un matrimonio que se celebra entre guatemaltecos, entonces es un matrimonio ordinario. ¿Por qué? Porque si hay matrimonios en donde uno de los contrayentes es extranjero, entonces tendrá que cumplirse con otro requisito. Y ese matrimonio, pues entonces adquiere otra categoría, que es el matrimonio excepcional con contrayente extranjero. Ya vamos a ver por qué. Entonces, en conclusión, como les anoté ahí, es el matrimonio ordinario, es el matrimonio que se celebra con contrayentes nacionales, o sea, guatemaltecos. Ahora bien, hay matrimonios excepcionales y hay matrimonios especiales. ¿Cuándo es un matrimonio excepcional? Estos son considerados así porque hay supresión de determinados requisitos. Ya vamos a ver cada uno de ellos y nos vamos a dar cuenta cuál es lo que se suprime, etc. Determinados requisitos con el expediente matrimonial y a la autorización del mismo también, porque hay un caso en lo que no necesariamente es uno de los funcionarios que está regulado en el artículo 49 constitucional, que aquí también vamos a ver que está el artículo 49 constitucional y que ya no tendría aplicación para el artículo 107. Ahora vamos a ver cada uno de los matrimonios. Por ejemplo, veamos el artículo 105. Ahí está el matrimonio en artículo de muerte. Miren pues, busquen ese artículo 105 y nos ubicamos en el 105, por favor. ¿Por qué? Ese matrimonio 105, vean el epígrafe. Se llama matrimonio en artículo de muerte. Matrimonio en artículo de muerte. No es que se tengan que casar con un muerto. Pongan atención. Menos mal que hay 99 personas conectadas. Quiere decir que la mayoría van a poner atención a esto. Alguien que me quiera ayudar con la lectura. Muy bien, gracias. De los artículos. Va. Entonces, Cintia, me vas a hacer favor de leer el 105. Muy bien, licenciada. Javier, el 107 y... solo ellos han levantado la mano. ¿Alguien más? Aquí hay otro, espérenme. Cintia, el 105, Javier, el 107 y Esther, el 96. Quedan pendientes otros para la lectura de otros artículos porque faltan los especiales, ¿verdad? Entonces procedemos. Repito, vamos a leer los matrimonios excepcionales y se consideran así, ¿por qué? Como les repito, porque hay supresión de determinados requisitos en el expediente matrimonial y en el otro el funcionario es diferente, que vamos a discutir eso, ¿verdad? Artículo 105, matrimonio en artículo de muerte, no con el muerto. Pongan atención porque por eso estoy repite que repite. Esther, ¿me haces favor? Ok. Artículo 105, matrimonio en artículo de muerte. En caso de... No se preocupe. Perdón, es que me equivoqué, yo dije Esther y era Cintia, perdón. No se preocupe. Empecemos, por favor. Artículo 105, matrimonio en artículo de muerte.
En caso de enfermedad grave de uno de ambos contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio sin observarse las formalidades establecidas, siempre que no exista ningún impedimento ostensible y evidente que haga ilegal el acto y que conste claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. El funcionario deberá constituirse en el lugar donde sea requerido por los interesados. Ok. ¿Qué condiciones extraordinarias o excepcionales ven acá? Lean bien su artículo y luego me lo comentan mientras yo le bajo el volumen a esto. ¿Cuál es lo excepcional en este caso? Que uno de los ambos contrayentes tiene que pedir esas formalidades establecidas para poder contraer el matrimonio y que... Cintia, perdón, ¿no? vamos. Dices que uno o ambos contrayentes tienen que pedir ¿qué? Tiene que pedir una autorización. ¿Qué autorización? Pero podrá ser, es que aquí dice, podrá ser autorizado el matrimonio sin observarse las formalidades establecidas. Bueno, es que se está refiriendo a la autorización matrimonial. Ah, muy bien. O sea, ajá, la persona que va a autorizar el matrimonio en sí. ¿Pero qué? Vamos a ver, hay 99 personas conectadas y no me pueden decir cuál es lo excepcional en este artículo, o lo miran ustedes normal. Buenas tardes, licenciada. Lo excepcional sería que no se deben de observar las formalidades establecidas. Sí, ¿como cuáles? Porque ahí mismo lo está diciendo. Luis Pedro. ¿Como cuáles? Luis Pedro. Estoy pensando, licenciada. Ah. ¿Quién más? Por gusto están conectados los 98. Javier, usted va a hablar. Javier, Esther y alguien más. Javier. Yo estaba levantando la mano porque a mí me va a tocar leer el 107, pero lo excepcional sería eso que, como decía el compañero, que se celebraba sin las formalidades establecidas, Sí, pero en como caso de cuáles. enfermedad grave. Que no hayan impedimentos para que se puedan casar, licenciada. Pero eso ya lo vimos en el 93 en clase. Que uno de los dos tiene una enfermedad grave y por eso... Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, sí. Ya vieron, de los 100 solo uno pone atención. Vean ese 105. El problema es que no están acostumbrados a leer y por eso las notas que tienen, ¿verdad? No están acostumbrados a leer y no saben leer. Miren pues, tomen su código. Es que también deben de tener, si no lo tienen cuando están en clase presencial, me imagino que en virtual, durmiendo han de estar. Veamos esa lectura del 105. Fíjense bien. Este matrimonio en artículo de muerte procede ¿en qué casos? Lo que dijo Cintia, en caso de enfermedad grave. Fíjense pues, que tiene que ser enfermedad grave, ¿verdad? No esta herida que me hice aquí en mi dedo. Eso no, ¿verdad? Enfermedad grave, en primer lugar, de uno o de ambos contrayentes. Y podrá ser autorizado sin las formalidades establecidas, siempre que no exista ningún impedimento ostensible. Que, por ejemplo, que no vayan a ser medio hermanos, ¿verdad? Entonces, debe de haber esa ausencia de impedimentos, que es nuestro próximo tema. Y evidente que haga ilegal el acto, que uno de ellos esté casado con otra persona y que conste claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. O sea, uno es una enfermedad grave. Dos, que esté el consentimiento.
Puede ser de uno o de ambos contrayentes. Y además de eso, el funcionario debe constituirse al lugar donde fue requerido por los interesados. ¿Con qué no vamos a cumplir entonces? ¿Será que va a haber ceremonia ahí? No, licenciada. No, si están hospitalizados, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ese requisito se puede omitir. ¿Cuál otro podría omitirse? Los testigos. Perfecto, los testigos. Y dos, obviamente las personas no están sanas, ¿verdad? Y Entonces, que tampoco se presente al lugar específico donde, creo que lo hacen en las municipalidades, si no estoy mal, porque aquí dice que el funcionario debe constituirse en el lugar donde sea requerido por los interesados. ajá, O sea, que pero puede no, ser en el hospital o en la casa donde lo pidan. sí, pero recuerde, Cintia, que el matrimonio no es solo autorizado por el alcalde. Tiene ¿Quiénes razón. más, ¿quiénes más pueden autorizar el matrimonio, Cintia? Eso también lo vimos en clase. Así es, me recuerdo que lo vimos. Ajá. ¿Quiénes pueden autorizar el matrimonio? Notarios y Los ministros de notarios, culto entonces. debidamente facultados. Notario. Como todos hablaron a la vez, ni les entendí. Cintia, Lo que dijeron mis compañeros, el notario facultado, también puede ser pastor o algo así, pero que también estuviera facultado. Y los alcaldes de Notarios comunidades, y si no estoy mal. ministros de cultos debidamente facultados. porque Mario, disculpe, Cintia está hablando. Vamos, Cintia, después habla usted, que hable ella primero y luego usted. Cintia, por favor. Ok, como había dicho mi compañero Jorge Mario, los ministros de culto que estén autorizados por la ley, un notario establecido y la verdad ya no me recuerdo de la otra persona, licenciada, no le voy a mentir. Jorge Mario, hoy sí, hable. Solamente son los alcaldes, notarios y ministros de culto debidamente facultados. ¿Quién más falta ahí? Concejal. Muchas gracias, gracias, Julián. Muy bien. ¿Y cuál es el fundamento legal? Artículo 49 de la El Constitución. artículo 92. Ay, José Mario está todavía equivocado. 49 constitucional, dijo Luis Pedro, ¿verdad? Porque Mario eso lo explicamos en clase, ¿por qué prevalece el constitucional? Ah, no, es José Mario. Bueno, entonces vemos ahí en primer lugar lo excepcional en cuanto a que se pueden casar los contrayentes que se encuentren enfermos, pero no es de cualquier enfermedad, sino que es una enfermedad grave, ¿verdad? Por eso se llama matrimonio en artículo de muerte. Y como es un matrimonio en artículo de muerte, entonces se pueden obviar algunas formalidades. Por ejemplo, los testigos, como dijo uno de los compañeros, puede ser. También podría ser que no haya ceremonia en la celebración. También podría ser, como no hay ceremonia, que no sea de lectura a los artículos del 108 al 112, por ejemplo, y hacer constar que los contrayentes se encuentran uno o los dos enfermos y obviamente hacer constar la enfermedad que están padeciendo. Luego tenemos el matrimonio de militares o miembros del ejército que se encuentren en campaña. Vean ese artículo 107. Ahí también vamos a hacer un análisis. Yo ya había indicado quién iba a leer el 107. Yo, licenciada. Bueno, Javier. Ok, artículo 107. Militares. Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña o en plaza sitiada podrán contraer matrimonio ante el jefe del cuerpo o de la plaza, siempre que no tengan ningún impedimento notorio que imposibilite la unión,
Dentro de 15 días de terminada la campaña o levantado el sitio, se enviará el acta original del matrimonio al registro civil que corresponda. Ok. ¿Cuál es lo excepcional acá? Gracias, Javier. ¿Cuál es lo excepcional en esta clase de matrimonio militar? ¿Que el superior es el que autoriza el matrimonio? Sí, porque dice el jefe del cuerpo o de la plaza, ¿verdad? Sí, uno. Ahí el funcionario, ¿verdad? Brigitte, ¿y qué piensas en relación al 49 constitucional? ¿Cómo así que qué pienso? Porque como acá, pensar, mija, acá nos está diciendo el funcionario es diferente al constitucional, el jefe del cuerpo de la plaza. Es Y el, que se y el, contradice, ¿no? y el constitucional, El constitucional dice nada más que los alcaldes, ajá, concejales, notarios y ministros de culto. bueno, ¿y tú crees que sea válido este matrimonio? Pues no es válido, pero por eso dice después que hay que autorizar, ya se manda la hoja, 15 días después de haber terminado la campaña. ¿Qué es lo que se manda? La hoja, el acta original del El matrimonio. acta original del matrimonio. Vale. Miren, es bien discutible, porque fíjense que las circunstancias de este matrimonio, las excepcionales, en primer lugar va dirigido para los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña, fíjense, o en plaza sitiada, o sea, estamos en guerra. Y pues dice que pueden contraer matrimonio ante el jefe del cuerpo de la plaza, o sea, ahí la autoridad ya es diferente. Pero ahí no olviden que el artículo 49 es constitucional y esta es una ley ordinaria. ¿Cuál prevalece? La constitucional. La constitucional. Ok, uno. Y luego, pues ya dice, ¿verdad? Que tiene 15 días para, luego de terminada la campaña o levantado el sitio, pues entonces se envía el acta original y tiene dentro de esos 15 días al registro civil, porque obviamente hay que inscribirlo. Pero este matrimonio de militares se encuentra regulado aquí en nuestro Código Civil siempre, pero no olvidemos que hay un artículo constitucional. Entonces, a ese artículo 107, háganle una anotación, ver artículos 49 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esther, ¿tú ibas a intervenir? No, licenciada, a mí me corresponde leer el siguiente artículo. El siguiente artículo. Entonces, tómenlo en cuenta. Vamos con el siguiente, Esther. Hoy sí. Es un matrimonio, fíjense que es el artículo 96 y es un matrimonio con contrayente extranjero. Ya vimos con contrayente que tiene enfermedad grave. Ahora vamos a ver con contrayente extranjero. Ya vimos el de los militares. Esos son excepcionales. Veamos el 96, el matrimonio con contrayente extranjero. Va, y pongan atención porque vamos a ver cuál es lo excepcional en ese matrimonio. Vamos, Esther, muchas gracias. Muy bien, licenciada. Artículo 96. Contrayente extranjero. El contrayente que fuere extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de estado. Previamente a la celebración del matrimonio, se publicarán edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación por el término de 15 días emplazando a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Si el matrimonio no fuere celebrado dentro de los 6 meses de publicados los edictos, estos perderán su efecto legal. Muchísimas gracias. Ahora pregunto, ¿cuál es lo excepcional en esta clase de matrimonio con contrayente extranjero? Que tiene que
comprobar fehacientemente su identidad y su libertad de estado para poder tener el matrimonio, y se publicarán los edictos en el diario oficial y tiene 15 días para que no sea denunciado, ¿Para que qué? para que no haya una denuncia en su contra de que sea un impedimento legal. No, 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 no. Es cuestión de interpretación. Oiga, Cintia, me parece bien, pero le estás dando otra interpretación. Vean ese 96, me parece bien, pero hay que poner atención. Previamente a la celebración del matrimonio, se publicarán edictos en el diario oficial y en el otro de mayor circulación, por el término de 15 días. Por eso, miren, hay que respetar los signos de puntuación. Ahí hay una gran coma. ¿La miran? Bueno, Sí, licenciado. ¿qué quiere decir? Que tenemos 15 días, del 1 al 15, tenemos 15 días, ¿para qué? ¿Para qué son esos 15 días? Para publicar denunciar la- algún impedimento legal. ¿Para qué son esos 15 días? Lean el artículo, por favor. para publicar el edicto en el diario oficial y en otro de mayor Ajá. circulación. Se publicarán edictos en el diario oficial y en otro, por el término de 15 días. Y ahí está la gran coma. Vale. Tienen 15 días. Hay 15 días para publicar edictos. Ahora, ¿cuál es el objeto de ese edicto? Y miren, les voy a dejar de tarea ir a buscar edictos y lo recortan y lo pegan ahí en su cuaderno porque lo voy a pedir en la siguiente clase presencial. O sea que para dentro de 8 días. ¿Cuál es el objeto de la publicación de los edictos? Emplazando, porque hay una gran coma ahí, ¿verdad? Emplazando a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Como ustedes van a ir a buscar sus edictos, se van a dar cuenta que ahí se avisa que va a contraer matrimonio don fulanito con doña fulanita que es extranjera. Porque ese es el elemento principal que lo hace excepcional, que es celebrar un matrimonio de un guatemalteco o guatemalteca con un extranjero, porque si es nacional, pues no se publican edictos. Bueno, entonces lo excepcional está ahí ¿en qué? En que hay un contrayente que es extranjero, uno de los dos. En que hay que publicarse edictos durante 15 días. Y en el edicto es en donde se emplaza, o sea, se anuncia y se indica que si tienen si saben de algún impedimento legal de ese matrimonio, que lo hagan saber. Pero eso es cuando ya se han publicado los edictos. No es que tengan 15 días para denunciar, no. Tienen 15 días para hacer esas publicaciones y a partir de las publicaciones, en el edicto se está emplazando a que denuncien el público, por supuesto, que sepa de algún impedimento legal que afecte ese matrimonio, porque ese es el objeto de publicar edictos, que todo el mundo lo sepa, porque si hay algún impedimento legal, pues lo denuncia, ¿no? Entonces, no pueden contraer matrimonio porque si bien es cierto, ella es salvadoreña, resulta que es sobrina del señor, por ejemplo, del señor guatemalteco, los edictos tienen una vigencia de 6 meses. Miren, si el matrimonio no fuere celebrado, tienen 6 meses. Dentro de los 6 meses de publicados los edictos, entonces pierden efecto legal y tendrán que, obviamente, publicarse otros, ¿verdad? Entonces, miren, la recomendación, y yo se los he dicho en la clase presencial, es que hay que aprender a leer. Y aprender a leer es respetar los signos de puntuación, porque si uno lee de corrido, pues piensa de corrido, no interpreta. Y las normas son de ser interpretadas, no memorizadas. Ojo. Bueno, entonces,
Ya vimos lo excepcional en cada uno de los matrimonios, ya vimos que en el artículo de muerte se trata de contrayentes que tienen enfermedad grave, ¿verdad? Y que entonces hay que acudir al lugar donde se encuentren, obviamente por su enfermedad, para autorizar ese matrimonio. Ya debemos de tener claro a estas alturas que constitucionalmente quiénes son los funcionarios que pueden autorizar un matrimonio. El de militares, pues en el artículo 49 constitucional no regula en ningún momento la autoridad respectiva militar para autorizar un matrimonio. Oiga, y prevalece nuestra constitución. Luego tenemos el matrimonio con contrayente extranjero, que es el que acabamos de leer, pero es un nacional con un extranjero. Ya vamos a ver los otros. Y ahí lo excepcional es, en primer lugar, que uno de los contrayentes es extranjero. En segundo lugar, que hay que publicar edictos. Y en tercer lugar, que dentro del edicto se emplaza al público o a los demás para que denuncien si existe un impedimento legal que provoque la no celebración del matrimonio. Bueno, ahora vamos a los matrimonios especiales. Dentro de los matrimonios especiales tenemos un matrimonio por poder, que ahí vamos a leer unos artículos, el matrimonio que se celebra fuera de la República, el matrimonio con contrayente que fue casado. En estos matrimonios especiales realmente lo que sucede es que se piden requisitos diferentes, además de los normales, otros, dependiendo de cada uno de los casos. Por ejemplo, en el matrimonio por poder, ahí lo que se otorga es un mandato de conformidad con la ley y obviamente para celebrar ese matrimonio, entonces tiene que acompañarse el mandato respectivo o el poder especial específicamente para ese tema. Cuando el matrimonio es celebrado fuera de la República, también tiene sus obligaciones y con el contrayente que fue casado. Empecemos a leer 3 artículos importantes que tienen relación con el matrimonio por poder. Ahí lo que sucede es que uno de los contrayentes no puede estar presente en la ceremonia de la celebración del matrimonio. Entonces, otorga un poder para que lo representen y se celebre el matrimonio, lo cual es válido. Veamos primero el 85, el artículo 1690 y el 1692. 3 voluntarios, por favor. Yo felicito a los que leen voluntariamente porque vamos aprendiendo, ¿verdad? Porque en la medida en que vamos practicando, vamos aprendiendo también. Stephanie, así que muchas gracias. Stephanie, el 85. Javier, el 1690. Y vamos a ver, les voy a abrir aquí, les voy dando su... Ahí se les queda porque después se me olvida a mí. Stephanie, ya vimos el 85, Javier el 1690, Esther me hace favor del 1692. Luis Pedro, vas a leer el 86, Luis Pedro. Sí, licenciado. Bueno, yo creo que solo ahí. Yo creo que estaba pidiendo. Bueno, después pido más. Yo el 86 se lo di a Luis Pedro, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok. Primero veamos el 85, matrimonio por poder, por favor. Vean lo interesante de ese matrimonio. Me estoy casando con el representante, pero es válido. Veamos eso. Artículo 85. Matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial, expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse el matrimonio y contener la declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuera notificada legalmente al mandatario,
cuando el matrimonio ya estuviera celebrado. Ok, bueno. Entonces tenemos ahí que uno de los contrayentes no puede estar presente, o por razones de trabajo, o por razones de estudio. El día que habían señalado para la boda, tienen examen final de derecho civil, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? La ley me está diciendo que podrá celebrarse por poder, ¿verdad? Y que el mandato, o sea, ese poder tiene que ser especial. Ahorita vamos a ver qué es un mandato especial. Debe expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse matrimonio, en representación, ¿verdad? Y contener declaración jurada acerca de todas las cuestiones que relaciona el artículo 93 que hemos estado leyendo en clase, en donde están reguladas todas las formalidades de las personas que van a contraer matrimonio y que lo hacen bajo juramento de ley. ¿Se recuerda? Y que ordena el artículo 79 que debe cumplirse con eso también. Bueno, entonces, si se revoca el mandato, entonces no surte efecto, pero si fuere notificado legalmente al mandatario, cuando el matrimonio ya estuviera celebrado. Porque alguien puede decir, mira, te otorgo mandato, anda a casarte en mi representación y después revocarlo. Pero vean cómo no surtirá efecto si fuera notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviera celebrado. Veamos qué es un mandato 1686, 1690 y 1692. Veamos primero eso. Después miramos el 1686. Ok, a mí me toca el 1690. ¿Lo leo ya? Sí, ya, ahorita sí. Ok. Artículo 1690. El mandato es general o especial. El general comprende todos los negocios del poderdante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Bueno, aquí el especial, que es lo que está solicitando nuestra legislación en ese artículo 85, se llama así porque se contrae a uno o más asuntos determinados. Aquí es uno, ¿verdad? Luego tenemos, gracias, luego tenemos el 1692. Muy bien. Artículo 1692. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Muchísimas gracias. Entonces, vean, el 6692 nos indica, ¿verdad? Que debe otorgarse un poder especial. Ya ven todo el listado de situaciones que enumera ahí, pero entre ellas, que es el que nos interesa ahorita, para contraer matrimonio. Vamos a ver que también para la separación, para el divorcio, para demandar la nulidad o subsistencia del matrimonio, etcétera. Pero ahorita eso es lo que nos interesa, que para contraer matrimonio nuestra legislación lo permite. ¿Y qué es un poder? Ese sí lo voy a leer yo, en 1686. Título 2 del mandato, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1686. Por el mandato, ese es el concepto de mandato. Una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Eso es que es el mandato. En el 1690 nos indica que hay mandato general, mandato especial, y en el 1692 nos indica que para contraer matrimonio podemos otorgar un mandato especial. ¿Ya? ¿Tenemos claro eso? Pregunto. Sí, bueno, Sí, licenciado. vale. Entonces, ahora vamos a ver el matrimonio celebrado fuera de la República. Miren qué interesante, está en el artículo 86, es un matrimonio de carácter especial. Aquí se había designado un compañero, por favor.
Artículo 86. Matrimonio celebrado fuera de la República. El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional, en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, producirá todos sus efectos en la República, a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas que determine este código. Bueno, entonces es un matrimonio, muchísimas gracias, es un matrimonio que se celebra fuera del territorio nacional. Y vean, en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes. Va a producir todos los efectos en la República, a no ser que exista la participación de un impedimento absoluto para contraer. Y este va a ser nuestro siguiente tema el día jueves, los impedimentos para contraer matrimonio, la razón por la cual les dije que íbamos a ver primero el parentesco. Solo a manera de ilustración, fíjense que hay impedimentos que provocan la nulidad en el matrimonio, o sea, los impedimentos dirimentes absolutos que son los regulados en el artículo 88. Vayan al artículo 88. Vayan al artículo 88. Yo lo voy a leer y después me ayudan con uno. En el artículo 88, porque ya es la introducción para mi próxima clase, ahí encontramos tienen los impedimentos dirimentes absolutos y ese artículo nos indica que tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio, primero, los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos. Ahí, ojo con su lectura, porque en la línea recta, coma, y en lo colateral, coma, y además se agrega los hermanos y medio hermanos. 2. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Y 3. Las personas casadas y las unidas de hecho con persona distinta de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Si existe la participación de estas causas, entonces el matrimonio es nulo. Y significa que no van a ser a la vida jurídica, lo cual indica que no va a producir efectos legales. Lo que va a producir es una nulidad del mismo, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver despuesito. Entonces, pueden casarse en el extranjero cumpliendo con todos los requisitos siempre y cuando no exista un impedimento legal. También no olviden que nuestra legislación solicita que el matrimonio sea entre hombre y una mujer, porque podrían pensar, por ejemplo, que en el extranjero se pueda casar un soltero con una casada y entonces lo hacen en el extranjero y vienen acá. No, provoca la nulidad porque está contraviniendo una disposición legal. Y finalmente tenemos el matrimonio con contrayente que fue casado. Lo tenemos en el artículo 95. Este matrimonio, tal como lo indica, es para un contrayente que estuvo casado, o sea, un divorciado. Miren, no es tan fácil la cuestión porque veamos qué lo hace especial. Lo hace especial en la solicitud de ciertos requisitos diferentes, ¿verdad? Entonces, ya vimos que si es por poder, tienen que presentar el documento y la declaración jurada, etc. Si es fuera de la República, también vemos que tienen que presentar que no haya ningún impedimento dirimente absoluto, porque entonces provocaría la nulidad acá, aunque las otras leyes lo permitan. Ahora se trata de autorizar un matrimonio con una persona que estuvo casada. ¿Alguien lo quiere leer? Leini, muchas gracias. 95. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes.
Artículo 95. Contrayente que fue casado. El contrayente que hubiese sido casado presentará el documento legal que acredite, la disolución o subsistencia del matrimonio anterior. Si hubiese tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos, y si tuviere bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Ok. ¿Qué lo hace especial aquí? ¿Qué documentos tiene que presentar o cumplir con qué requisitos una persona divorciada, una persona que estuvo casada? ¿Qué ven ahí? Tiene que presentar el documento legal que acredite la disolución del matrimonio anterior. Ok, o sea, la sentencia de divorcio, ¿verdad? De divorcio por causal determinada o un divorcio voluntario. ¿Qué más? También cuando se hace el divorcio y tuvieron hijos debe presentar el documento que garantice que si él tiene que dar la pensión, cuánto es y si la da. Muy bien, ¿qué más? Y si tuviere, Perdón, le vamos a Adelante. dar la palabra a Esther Luis Pedro, porque usted ya participó. Vamos, Esther, y si tuviere, gracias. Y si tuviere bienes de menores bajo su administración, debe presentar el inventario respectivo. muy bien. Hoy sí, ya vamos agarrando el hilo de la lectura. Vean, pues, contrayente que fue casado, o sea, una persona divorciada. El contrayente que hubiese sido casado, bueno, en primer lugar, presentará el documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio, o sea, la sentencia, ¿verdad? La sentencia ya vemos que van a dictar los órganos jurisdiccionales. Y si hubiese tenido hijos, pues debe comprobar estar garantizada la obligación de alimentarlos. Fíjense, si tuvo hijos en el matrimonio anterior. Y si tuvo bienes de menores bajo su administración, debe presentar el inventario respectivo. 3 cosas entonces. Sentencia, comprobar que está garantizada la obligación de alimentos, y si tuvo la administración de bienes de menores, entonces el inventario respectivo. Eso lo hace especial. Hay más documentos que presentar a la hora de solicitar que se le autorice su matrimonio. Eso va dentro del expediente matrimonial. Y finalmente tenemos la guía número 40. Ahí finalizamos con los famosos esponsales que están regulados en el artículo 80, que son los bienes que se entregan con promesa de matrimonio. Pues ya tal como se desprende de su lectura, pues no obliga a la celebración del matrimonio, pero sí da derecho a demandar la restitución del mismo. Leamos ese artículo para que tengan cuidado con lo que den, porque ya ven que no garantiza la obligación de contraer matrimonio. ¿Alguien que lo quiera leer, el artículo 80? Javier. Y Esther, vas a leer el 81, pero para finalizar. Javier, lee el 80, por favor. Ok, artículo 80. Esponsales. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. Ok, gracias. ¿Vean? Entonces, esponsales son los bienes que se entregan con promesa de matrimonio, pero no, vean lo importante, no producen obligación de contraer matrimonio. ¿Cuál sería el típico ejemplo de la entrega de un bien anunciando promesa de matrimonio? Ese es el azar. Un ejemplo. Dar pan. ¿Perdón? Ir a dejar pan a los papás de la novia. Ah, sí, en algunas comunidades así se acostumbra. ¿Qué más? Guillermo. El anillo. El anillo. ¿Dónde está Guillermo? Ay, ¿dónde lo vi? Bueno, Guillermo, el anillo. José Mario.
Yo fui quien dijo el anillo. Ah, sí. Ah, tú fuiste. Mira, a ver cómo se me corren aquí todos. Y Javier Rodrigo, ¿tú ibas a decir algo? No, también lo del anillo. Ah, bueno. Aquí lo común es eso, pero Luis Pedro citó algunas, uno diferente que se da más que todo en el interior. Se dan pan, también se dan semovientes, ¿verdad, Luis Pedro? No sé qué sea eso que mencionó la licenciada. Vacas. Ah, sí, también. Ajá, las vacas, un caballito, a veces se dan cerditos, como la promesa de matrimonio, o sea, como garantizando, con los bienes garantizando la fiesta del matrimonio, ¿verdad? Entonces, eso es común también. Pero lo común aquí es el anillo de compromiso, ¿verdad? Pero ve, así que cuidado, mujeres, no produce obligación de contraer matrimonio. Pero ya me había dado anillo. No, más bien hay que tener cuidado porque da lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. Bueno, a eso se le conoce como esponsales, a los bienes que se entregan con la promesa de la celebración de un matrimonio futuro. Y finalmente ahí leemos, finalmente tenemos que un cuadrito ahí adicional que ya hemos visto, tenemos que los funcionarios que pueden autorizar un matrimonio, pues en primer lugar los alcaldes municipales, luego los concejales, los notarios en ejercicio, o sea, los activos, y los ministros de culto, no todos, sino que estén autorizados o facultados, mejor dicho, por la autoridad respectiva y que ya vimos en clase anterior, que es el Ministerio de Gobernación, según ese acuerdo gubernativo 263-85 y es el artículo constitucional 49. El sistema matrimonial que utilizamos en Guatemala es el sistema civil. Y por último, veamos la aptitud para contraer matrimonio, que la debemos de tener clara siempre. ¿Cuál es? Artículo 81. Muy bien. Artículo 81. Aptitud para contraer matrimonio. Se establece los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. Ok, o sea que el matrimonio con personas menores de edad no está permitido. ¿Alguna duda o comentario? ¿No? Entonces dejamos aquí la clase de hoy. Tengan una buena tarde y nos vemos el jueves. ¿Sí, Luis Pedro? Luis Pedro. Licenciada, disculpe solo con una duda acerca de los matrimonios excepcionales. En el número 2 que mencionaba los matrimonios de militares, solo quería hacer la pregunta si eso sí se da en la práctica o no se da en la práctica, como a veces. Fíjese que no, porque un compañero cuando ese iba a ser su punto de tesis, entonces él empezó a investigar y no hay matrimonios de militares, fíjese que no, y o sea que es un derecho positivo no vigente, además de que ahora está el artículo constitucional, pero no sé para qué, además ni en guerra estamos ahora, por eso. No olvidemos que el artículo, que nuestro Código Civil entró en vigencia el 1 de julio de 1964, a cumplir 60 años va. Entonces, muy buena pregunta, Luis Pedro. Gracias, licenciada. ¿Alguien más? ¿No? Nos vemos jueves, entonces. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Jueves. Por favor, leen el parentesco para el jueves. Feliz tarde. Igualmente, gracias.